Hola, hola, sean todos bienvenidos a una nueva edición del programa Sinfonía Oculta de la Existencia, un programa que tiene como propósito principal compartir todos aquellos temas y aquellas cosas que nos acercan a la conciencia y nos ayudan a tener una visión un poquitito más elevada de la vida, o al menos eso intentamos. Bueno, primero que todo me encantaría agradecerles la buena acogida que tuvimos respecto a nuestro programa pasado, independiente de todos los problemas técnicos y trastabilleos, como pueden ver. Segundo, yo quedé muy contento también respecto al interés que hubo por uno de los temas que conversamos o principalmente una de las cosas que se comentaron y por lo mismo quería expandir un poquitito más en torno a eso. Se trataba del tema de la irrupción de la conciencia en el ser humano desde lo físico y luego cómo eso físico va dando paso a algo que es más bien no físico y así van apareciendo otras cosas. Me explico. Primero que todo, el ser humano, como todos hemos experimentado naturalmente, todos nacemos a este mundo como unas criaturas, llamémosle animales, mamíferos o como queramos llamarle, con una serie de sentidos físicos. Esos sentidos físicos, en la medida en que el ser se va desarrollando, le van aportando distinta información a través del olfato, primero a través del olfato naturalmente. Se dice que el niño reconoce primero casi que por el olfato ya reconoce a su madre, luego el sentido auditivo, el sentido del tacto, el sentido de la vista y el sentido del gusto. A ver, sí, ahí están los 5 sentidos. Bueno, esos 5 sentidos le proporcionan al cerebro una serie de informaciones externas que poco a poco el niño empieza a decodificar, todos empezamos a decodificar. Y en ese decodificar empezamos creciendo, por lo tanto poco a poco empezamos a hacer interpretaciones. Esas interpretaciones nos empiezan a dar una información respecto al mundo y respecto a poco también empezamos a darnos cuenta de que somos un ente aparentemente separado del mundo, que hay una información externa que nos llega, por ejemplo de la madre, de la comida, del entorno, qué sé yo, y al mismo tiempo una información interna. Esa información interna tiene que ver como respecto a nuestra sensación de malestar. Tengo hambre, tengo pena, tengo frío, y así. Y en la medida que vamos creciendo con los años, esa información nos va conformando toda una estructura en torno a vamos interpretando, vamos prediciendo de repente, si yo hago esto pasa esto otro. Empiezan a haber una serie de estímulos que yo empiezo a entender que hay una interacción entre mi ser, esto interno, y eso externo, y así vamos conformando una identidad y vamos interpretando el mundo y así. Eso significa que con el tiempo ya nuestra identidad primeramente es más bien desde los sentidos animales, es decir, es una identidad basada en la materialidad, es decir, la experiencia de este ser que no tiene memoria previa, o aparentemente no tiene una memoria previa, que irrumpe en el mundo y se relaciona con este mundo y empieza a entender que es una entidad que se relaciona con lo externo y tiene esta cantidad de acción y reacción, y si yo hago esto pasa lo otro y así. Ese ser empieza a formar su identidad en torno a una experiencia material. Y eso está todo muy bien, porque eso, como dicen algunos estudiosos por ahí, nos desarrolla el sentido del ego. Es decir, yo soy esto, el mundo es esto otro, yo me relaciono con el mundo así. Eso cumple un propósito naturalmente. Pero ese propósito, en la medida que vamos creciendo, cada quien a su ritmo y cada quien experimenta más allá de estos sentidos, aunque me estoy adelantando, pero cada quien a su modo, poco a poco vamos experimentando ciertas llamadas internas que no son producto de la experiencia externa.
como por ejemplo soñar con cosas que no conozco, que aparentemente no he experimentado, o soñar con seres que no conozco en esta vida, pero es que en estos sueños estos seres tienen algún vínculo conmigo, por ejemplo. Y así, y empezamos poco a poco a darnos cuenta de que hay una experiencia interna que no necesariamente viene de lo externo, sino que es una experiencia que nace en sí misma. Y esas experiencias, en la medida que se van acumulando, nos van indicando de que hay una vida interior dentro de nosotros que va más allá de esa conformación animal. Bueno, ya está ahí todo bien, ¿cierto? O al menos así suena. Pero ocurre algo muy curioso, y aquí podemos decir que está el punto clave, al menos desde esta temática, de lo que le llamamos la vida o la encarnación, o como queramos llamarle. Resulta que aquella información que me da el mundo de la materia y que yo absorbo desde los sentidos materiales tiene ciertas limitaciones, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el mundo de esta nueva voz interna que empieza a aparecer, de este nuevo sentido interno que irrumpe, llamémosle así, nos da información adicional que la misma materia muchas veces no nos da. Y es aquí donde el hombre, desde la materia, toma decisiones X, y desde esta voz interna, curiosamente, toma decisiones Y. Entonces empieza a producir un pequeño conflicto, donde el ser muchas veces se da cuenta que tiene, llamémoslo así, dos voces. Así es un poco es un poco esto de los monitos animados, donde de repente salía un ángel bueno y un ángel malo, donde el ángel bueno me decía, hoy si tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo correcto, pero el ángel malo me decía, oye, no, pero si da lo mismo si nadie te está viendo, o pero qué importa si tú te lo mereces, o ¿se fijan? Entonces a lo mejor me estoy dando un salto muy grande, estoy entrando como un dilema moral, pero ese dilema moral tiene un origen, muy básicamente, obviamente que estoy simplificando, pero tienen un origen en dos interpretaciones de lo que llamamos una realidad. Una realidad que está basada exclusivamente en la materialidad, en la materia, llamémosle ya, y otra realidad, otra interpretación basada en una realidad más sutil, una realidad de un mundo interno. Y ese mundo interno ya todos conocemos, sabemos que le llamamos muchas veces espíritu, el mundo del alma, el mundo de la conciencia, el mundo de Dios y qué sé yo. Entonces, es muy curioso porque en esa dicotomía nos damos cuenta que es la que está metido actualmente el hombre. Esa manera de percibir las cosas, ya sea del alma por un lado, o ya sea de la materia, o una mezcla entre las dos, porque nosotros siempre estamos peleando entre una y otra. Hay veces en que decidimos de la materia y hay veces que decidimos del alma, por decirlo así. No son, la cosa no hay seres que están 100% en una y 100% en otra. Estamos ahí siempre fluctuando. ¿Y por qué? Porque como se dice por ahí como se habla desde el mundo de la religión y el mundo del cristianismo, especialmente del mundo del judeocristianismo, estamos en un lugar en donde se nos da lo que se llama libre albedrío. Es decir, tenemos la elección de tomar las cosas o desde el alma o desde la materia. Muchas veces erróneamente se nos hace creer de que el libre albedrío es que somos libres de hacer cualquier cosa, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con la libertad que tiene el hombre de que aquello que le ocurre se lo puede tomar en buena onda o en mala onda, como decían por ahí. Es decir, se lo puede tomar desde el alma o desde la materia. Esta lucha entre estas dos naturalezas, podemos hablar, la naturaleza humana, animal, que es real, que la tenemos, y luego la naturaleza álmica, llamémosle así, que poco a poco intentaremos ir develándola y explicándola un poquitito mejor en la medida que tengamos la capacidad. La lucha que hay entre estas dos, llamémosle naturaleza, la naturaleza desde lo animal y luego la naturaleza desde la voz interior, es lo que tiene al ser humano en este momento
en una pugna interior muy grande, porque nos vamos dando cuenta de que lo que necesita la voz interior es distinto a lo que necesita la voz animal. Por ejemplo, la voz animal está constantemente satisfaciendo sus deseos, va en búsqueda de satisfacer sus deseos. Esos deseos son físicos, son sensoriales, son de alimentación, de reproducción, de dominancia, y en cambio la voz del interior curiosamente busca cosas que llamamos más elevadas, es decir, busca servir curiosamente, es decir, ayudar, busca ser amoroso, busca contacto con instancias que son poco materiales, por decirlo así. Y esta idea, si la llevamos al macro, si la llevamos a lo social, al mundo, al mundo de las organizaciones humanas, nos hace entender por qué tenemos organizaciones sociales humanas, sociedades, que están más bien orientadas hacia la voz de lo animal, es decir, a la satisfacción de las necesidades materiales exclusivamente. Y algunas otras organizaciones humanas, quizás, que a lo mejor no son tan grandes, pero sí son igualmente potentes, como podemos decir las religiones o qué sé yo, los sistemas más bien espirituales, que buscan organizar al hombre desde esta voz interna y hacerle entender de que esa voz interna tiene otra manera de relacionarse con sus seres, con los otros seres, es decir, con los otros seres humanos. Bueno, y eso podríamos decir, esa lucha que hay, esa pugna que hay, es una súper simplificación, pero no deja de ser interesante porque esa simplificación, como les decía, es la base de por qué el ser humano vive en un mundo en donde estamos en una pugna entre lo material, el materialismo, que podríamos asociar a aquellos seres que están solamente concentrados en la satisfacción de sus necesidades y sus deseos animales, y aquellos seres que buscan algo más allá de eso, que si bien puede integrarse, hay una instancia superior en el ser humano, y esa instancia superior en el ser humano es la que estamos llamados a desarrollar, y eso es uno de los motivos, por ejemplo, de la aparición de este personaje histórico y al mismo tiempo ontológico llamado Jesús el Cristo, en donde Él nos enseña primero que todo a ver nuestro aspecto animal y superar nuestro aspecto animal siguiendo la voz del alma, con estas enseñanzas respecto a la voz del corazón, a la voz de nosotros, del ser interno, de la llamada de Dios, y todas estas alegorías que se utilizaban no solamente en el cristianismo, sino que son alegorías que son parte del mundo hebreo anterior, del mundo budista, y así todas las grandes religiones han tenido esta visión y esta concepción, esta conciencia de esta voz interna que procede de más allá de la vida y es la que le da un aspecto o le da, incluso es el origen de la vida del hombre, y así. Eso me parece que puede sonar, bueno, naturalmente lo estoy simplificando y puede sonar algo muy trivial y muy obvio, pero curiosamente en un mundo saltándonos como desde ese punto de vista al concepto actual, por ejemplo, que vemos en tantas religiones y en tantas, sobre todo, no en las religiones, sino que en tantas escuelas de conciencia que ha habido hoy en día, en tanto New Age y en tantas interpretaciones aparentemente espirituales actuales de la vida, curiosamente esa dualidad, llamémosle así, porque, bueno, sí, en cierto aspecto es una dualidad. Esa dualidad entre el mundo de la materia y el mundo del alma, son muchas las que lo desconocen o que no le hacen caso y que básicamente no enseñan a quienes siguen estos nuevos sistemas
a diferenciar entre sus impulsos animales y sus impulsos del alma. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en nuestro segundo bloque de Sinfonía Oculta de la Existencia. Estábamos hablando antes de la pausa de esta dicotomía que experimenta el hombre en su vida, en donde tiene por un lado el mundo de la materia, el mundo de lo sensorial, el mundo del ego, el mundo del egoísmo, el mundo del yo para mí, y por otro lado esta voz interna en donde al hombre se le presenta aquello de que el mundo no es yo, sino que es nosotros, y en ese nosotros hay respuestas más gratificantes desde lo interno a las temáticas, por ejemplo, de las organizaciones sociales, de las organizaciones económicas, de la manera en que todos nos relacionamos, donde el colectivo, el beneficio de lo colectivo es mayor que el beneficio de lo individual, es decir, el todos es más importante que el yo. Este bien colectivo por sobre el bien individual nace de manera espontánea de la experiencia de seguir esa voz interna. Hay una voz interna en el hombre que le va mostrando un camino que hasta el momento le era desconocido, y ese camino tiene que ver con la satisfacción de impulsos que curiosamente ya no tienen que ver con lo personal, ya no tienen que ver con yo como, yo esto, yo poseo, con el para mí, sino que tiene que ver con el otro, en donde yo, por ejemplo, veo a alguien sufriendo y hay una necesidad interna en ir hacia ese otro y ayudarlo en ese sufrimiento. A eso se le ha llamado de manera sencilla, se le ha llamado compasión. Por lo tanto, se relaciona naturalmente esta nueva voz con el camino de la compasión, con el camino del otro, con el camino de anteponer las necesidades del otro antes de las mías. Y eso en el mundo material, el mundo de la materia, no lo conoce, porque el mundo de la materia es todo lo contrario, es la supervivencia. Mi supervivencia es más importante que la del resto, yo antes del otro. Entonces este nuevo camino que experimenta el hombre tiene implicancias muy grandes desde la conciencia. Se habla de que la sociedad en este momento ya cumplió todo el periodo de tiempo que necesitaba estar en lo animal, en el desarrollo del yo, en esta aparición, esta erupción de la conciencia del sí mismo, ya maduró y dio sus frutos, y es momento para que la voz del alma surja. Se dice que fue en ese momento ya cuando la humanidad estaba lista para que apareciera este personaje llamado el Cristo. Este Cristo llegó justamente a decirnos no solo de pan vive el hombre, que acuérdense que fue una de las tentaciones que le hizo el demonio en aquellos 40 días que pasó Jesús en el desierto. ¿Qué significa eso? Es muy curioso, porque este ser, esta deformación llamado demonio, esta entidad que luego es bestializada producto de su propio egoísmo y producto de su propia altanería y producto de sus propias deformaciones, valga la redundancia, esta entidad intenta tentar a Jesús, y lo tienta justamente ¿con qué cosa? Con cosas que tienen que ver con el ser animal. Por ejemplo, la primera de las tentaciones, Jesús estaba meditando y Jesús tenía hambre. El demonio va, este ser deforme, podemos decir que es un simbolismo también de la materia, del paso que tiene que dar Jesús de poder vencer esta materia. Le dice, bueno, ¿y tú no eres el Hijo de Dios? Tú, entonces, esa piedra conviértela en pan. Es decir, partió con la tentación de la materia, la tentación del hambre, del cuerpo físico. Y Jesús lo queda mirando y le dice, no solo de pan vive el hombre. O sea, diciéndole que hay un alimento superior y yo estoy buscando y desarrollando mi conexión con ese alimento superior. Ahí quedó la tentación. Luego, la siguiente tentación, llega el demonio y se lleva a Jesús y lo ponen en lo más alto del pináculo del templo de Jerusalén. Y le dice, básicamente, estoy parafraseando naturalmente, bueno, si eres el Hijo de Dios, entonces, bueno, tírate hacia abajo. O sea, si te caes no te va a pasar nada. Total, los ángeles de Dios están ahí para ayudarte y van a impedir a que te pase cualquier cosa. Y Jesús tranquilamente le responde, bueno, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, es una prueba emocional. ¿Por qué? Está probando el cuerpo emocional, ya no el cuerpo material, sino que el cuerpo emocional. ¿Por qué el cuerpo emocional?
porque el cuerpo emocional le está diciendo: ten susto, ten miedo, estás en lo más alto, te vas a caer, lánzate, porque total Dios te va a proteger. Y Jesús no tiene miedo, tranquilamente le dice: oye, esto está en manos de Dios, o sea, yo no voy a tentar a Dios, yo no voy a hacer esto, tranquilamente. Es decir, no tropezó desde lo emocional, actuó con toda serenidad. ¿Se fijan? Es decir, no se dejó ser presa del mundo emocional, del miedo, que también es algo corporal. Y luego, la última de las pruebas, el demonio toma a Jesús y se lo lleva a lo más alto de las montañas y le muestra todos los reinos de este mundo, la gloria de todos estos reinos de este mundo. Y le dice: todo lo que tú ves acá, te lo doy, con la sola condición de que tú me adores a mí. Y Jesús tranquilamente lo queda mirando y le dice: bueno, también está escrito que solamente adorarás a Dios por sobre todas las cosas. Una frase más o menos así, recordándole que para Jesús Dios estaba por sobre cualquier otra cosa. Esa prueba se asocia al mundo de lo mental. ¿Por qué el mundo de lo mental? Porque apela al ego de Jesús. Es decir, te hago rey de este mundo. Al ego no hay nada que le guste más que ser adorado y admirado, temido y ser el rey de todo, básicamente. Entonces el demonio le dice: yo te hago el rey del mundo, pero me adoras a mí. Y Jesús le dice: lo siento, yo prefiero el reino de Dios. Entonces podemos ver que en estas tres tentaciones del desierto, independiente que tengan un significado más profundo y muchos significados más, como todas las escrituras, una de las cosas interesantes que tiene es que nos está mostrando, más que vencer, pero para que no se piense que el mundo de la materia es malo y qué sé yo, cómo ir más allá, cómo no quedarnos solamente en el mundo de la materia. Jesús nos enseña a ir más allá del mundo de la materia e ingresar a este reino que no es de este mundo. Él decía que el reino de su Padre no era de este mundo. Lo mismo, esta voz interna que viene con nosotros y que nace con nosotros, no es de este mundo, curiosamente. Entonces, sigamos esa voz interna, sigamos la voz del alma, sigamos la voz de la conciencia. Jesús está ahí justamente para enseñarnos a seguir esa voz de la conciencia y a vencer las tentaciones del mundo de la materia, que son nuestras propias limitaciones humanas, entre otras cosas. En lo individual, el demonio es quien rige la materia, a nosotros. Es este ser deforme que solamente sigue las gratificaciones de su propia corporalidad, digámoslo así, de su propia bestialidad. Y si nosotros nos quedamos en esa bestialidad, nos quedamos atrapados en ese mundo del demonio. Y no es que sea necesariamente malo, pero nuestro desarrollo se ve truncado, porque el alma, que es la que viene de alguna forma a reclamar su reino, como decíamos el programa pasado, viene a tomar posesión de este vehículo físico que fue creado para el alma. Entonces es ahí donde empezamos a toparnos con estas nuevas ideas, en donde el cuerpo físico y el yo, que también tiene este cuerpo físico, claro, tienen todo derecho a existir, pero como un paso. Y ese paso tiene que luego abrir las puertas hasta alma, porque es el legítimo dueño de este cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, como ya veremos más adelante, es consecuencia del espíritu. Es decir, porque tenemos espíritu y porque tenemos alma, tenemos un cuerpo. Dicho de otra manera, el cuerpo es una consecuencia del alma. Sin alma no hay cuerpo. Por lo tanto, esa vida que experimentamos acá, al ser producto del espíritu, entendemos entonces que el espíritu es antes de la encarnación y existe después de la encarnación. Es decir, el espíritu no es mortal, el alma no es mortal. Y al no ser mortal, el alma también tiene la oportunidad de, después de desencarnar, volver a encarnar en algún otro momento. Y así desencarnar y volver a encarnar. Entonces eso explica, un poquitito a grosso modo y de manera simplificada, esta noción de que el alma tiene distintas encarnaciones y que la identidad real de nosotros no es la identidad de la materia, no es esta persona que ocupamos en este momento. De hecho, persona significa máscara en griego. No es esta máscara que utilizamos de esta manera momentánea, que es esta vida, sino que vivimos muchas vidas. Y en esas muchas vidas tenemos una serie de experiencias que nos hacen ir perfeccionándonos y ser consciente cada vez más de la identidad del alma en la encarnación, hasta que tengamos la gracia, la suerte, la dicha, que en una de esas encarnaciones logremos pegarnos el alcachofazo, como se dice por ahí, y entender de que somos un alma
y ser conscientes plenamente de esa alma y lograr lo que algunas corrientes denominan la iluminación. Bueno, y ahí tenemos otra temática que no es menor. Entonces podemos entender de que el propósito de la encarnación, de la vida misma, es la iluminación. Y la iluminación solamente se logra encarnado, que es algo que naturalmente no es menor. Y eso también nos da algo que es súper importante, porque hay corrientes filosóficas que dicen que la encarnación es lo peor y que este es un mundo cerdo y que solamente importa el espíritu. Eso no es así. La encarnación es el regalo más grande que tiene el hombre, porque es a través de esta encarnación en donde el hombre tiene la posibilidad de, primero, creer que está solo, creer de que Dios no existe y darse cuenta poco a poco a través de su propia vivencia de que Dios sí existe y de que no está solo, que tiene la oportunidad y la elección de elegir, valga la redundancia, conscientemente el mundo de Dios. No porque nació en el paraíso y se le dio el paraíso, sino que porque se le dio la opción de perder el paraíso y por voluntad propia salir de ese no paraíso, de ese estado de materia purgatorio, como queramos llamarlo, y elegir voluntariamente volver a Dios. Y en ese volver a Dios es capaz de conectarse con algo muy superior y lograr, lo que se llama la santidad y lo que se llama la iluminación.